Hola, hoy vamos a hablar sobre sucesiones en espacios métricos. ¿Vale? Bueno, en general, una sucesión, pues es, por definición formal, una función que va de los números naturales en algún lugar. Simplemente que tiene dominio el conjunto de números naturales. ¿Vale? Pero en nuestro caso, pues las sucesiones que nos interesan van en espacios métricos, es decir, uh, las sucesiones que nos interesan son funciones que van del conjunto de los números naturales en un espacio métrico dado. ¿Sale? Entonces, ¿qué tienen? ¿Por qué podría ser interesante estudiar sucesiones en un espacio métrico? Bueno, las sucesiones en general nos permiten tener una intención como dinámica, es decir, podemos nosotros pensar que son los valores que va tomando la función, que son los términos de la sucesión, van apareciendo progresivamente. Aparece primero el término cero o el f de cero, digamos, si nuestra función se llamaba f. Yo no quería ponerle nombre, pero bueno, vamos a pensar en una f. El f de 1 es el siguiente término y el siguiente es el f de 2 y así sucesivamente, ¿no? O sea, como que tenemos entonces una idea de qué significa que un término sea subsecuente, que siga, que esté más adelante, o también que sea previo, ¿no? Que haya aparecido previamente. Aunque realmente en el ambiente de las sucesiones importa más lo que ocurra a la larga, lo que ocurra al final, bueno, hacia el final no hay, pero lo que vaya ocurriendo progresivamente que que la historia previa, que lo que haya pasado anteriormente. Bien, entonces esa intención dinámica también nos va a permitir definir un concepto relevantísimo en análisis, que es el de convergencia de sucesiones. Vamos a nosotros a poder hablar de qué significa que una sucesión se aglutine en algún lugar en un espacio métrico. Y también con ese concepto vamos a poder pues estudiar nuevamente o darle una revisión a los conceptos topológicos que vienen derivados de los espacios métricos. Por ejemplo, el ser abierto, el ser un punto de adherencia, el ser un punto límite, etcétera, ¿no? Bien, entonces, primero que nada la notación, ¿no? Las sucesiones son funciones muy especiales por tener como dominio a los números naturales. Y como por ahorrar notación, típicamente uno no escribe f de n, mejor que eso, uno utiliza subíndices. Digamos, ah, con esto que estoy escribiendo aquí, x sub n, tales que n en n, o bien simplemente con escribir entre corchetes a x subíndice n, se sobreentiende que la n corre en los números naturales. Nosotros, pues básicamente estamos denotando una familia indexada, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado. Una familia indexada por los números naturales, pero si nosotros la queremos pensar como sucesión, pues lo que nos interesa es justo esta noción de movimiento. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? ¿Quién viene después? ¿Quiénes son los que vienen más adelante? Y no simplemente pensar en el conjunto indexado, es decir, el conjunto fijo, ahí como subconjunto del espacio métrico, ¿no? Entonces estas dos notaciones, pues lo que denotan, o sea, o pretenden denotar, pues una sucesión en un espacio, digamos, topológico, métrico X, ¿no? O sea, digamos, aquí lo que entenderemos es que esto no es nada más la imagen de la sucesión, sino la sucesión misma, ¿sale? A lo mejor es confuso, a lo mejor es abusivo, pero es estándar y nos tenemos que acostumbrar a esto, ¿va? Bien, y bueno, pues entonces, ¿por qué tendría que ser diferente el pensar en una sucesión que pensar en una familia indexada? Bueno, pues una familia indexada podría tener solamente pues, poquitos elementos, por ejemplo, ¿no? Los xn con n en los naturales podrían ser solamente uno, ¿no? Es decir, por ejemplo, x0 es igual a x1,
perdón, sí, x0 es igual a x1, x1 igual a x2, x2 igual a x3, es decir, podría ser que todos ellos sean iguales entre sí, ¿verdad? Todos los xn sean iguales entre sí, y en ese caso lo que nosotros tendríamos es que en el conjunto, ¿verdad?, indexado solo tendremos un elemento. Digo, denotado muy extensamente, pero no tendría más que un solo elemento. Pero como sucesión es una sucesión interesante, es una sucesión útil, es la sucesión constante, es una sucesión que en todos los momentos siempre va a valer el mismo, va a tomar el mismo valor, ¿sale? Que a lo mejor es muy fácil una sucesión constante, muy trivial, pero muy útil. Y la existencia de las sucesiones constantes también eh, facilitan algunas cosas, ¿sale? Entonces, pues sí, por esa razón nosotros vamos a de repente a eh, requerir fuertemente esta idea dinámica que tienen las sucesiones contra la idea estática que tienen los conjuntos indexados. ¿Vale? Bueno, la noción central de estudiar a, a las sucesiones en espacios métricos es pues la de que estas sucesiones se aglutinen en regiones del espacio métrico. Digamos, piensen ustedes que este rectangulito es un espacio métrico X, que aquí hay una métrica, pues. Y bueno, a veces los términos de la sucesión, digamos x0, x1, x2, x3, bla, 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 puede ser que se vayan concentrando, puede ser que vayan eh, estando presentes en una región pequeña, en una región localizada del espacio métrico X, ¿no? Puede ser que se queden fuera, que fuera de cierta región, algunos se queden fuera, pero que uh, casi todos se queden dentro de alguna región de nuestro espacio métrico X, ¿no? Esa es de alguna manera las sucesiones que resultan de interés mayor. Bueno, también hay sucesiones que no tienen esta situación y pues, por supuesto que son interesantes. Por ejemplo, sucesiones que podría ser que su primer término x0, el x1, el x2, vayan guardando distancia, ¿no? Vayan guardando siempre una distancia entre ellos. Por ejemplo, piensen en la sucesión de los propios números naturales vistos como números reales. Pues es una sucesión en la que cada uno de ellos pues, guarda una distancia de al menos uno con respecto a todos los demás, ¿no? Entonces son puntos como que no se van a aglutinar en ninguna región especial de la línea recta. Pero bueno, pues esto puede pasar con las sucesiones. A veces algunas van a concentrarse, como por ejemplo, si le pasa a la sucesión de los números de la forma 1 entre n, ¿no? Como miembros del conjunto de los números reales, ¿no? Los términos de esta sucesión se aglutinan y de hecho lo hacen en las proximidades del cero, ¿no? En torno al cero es que se aglutinan los términos de esta sucesión. ¿Qué significa que se aglutinen? Pues significa que si nosotros damos una vecindad alrededor del cero, un conjunto abierto, pues, una bola abierta, pues casi todos los términos de la sucesión van a estar metidos en esa bola abierta, ¿verdad? Y bueno, en este caso, pues el cero sería como el centro de estas bolas en las que se aglutina esta sucesión. Eso es justo lo que pasa cuando nosotros tenemos una sucesión convergente, ¿sale? Por definición, bueno, a lo mejor no la escribo, ustedes véanla en las notas, la definición formal de que una sucesión sea convergente a un punto, ¿no? La definición significa, formalmente sería esto. XN, la sucesión de los XN converge al punto P si cada vecindad de P, es decir, para cada epsilon mayor que 0, la bola de radio epsilon alrededor de P contiene a casi todos los elementos o los términos de la sucesión. Esto es que a partir de algún natural n mayúscula, ajá,
todos los xn minúsculas con n mayor que la n mayúscula, es decir, lo que resta la cola de la sucesión, todos ellos caen dentro de la bola centrada en P de radio epsilon. ¿Sale? Ese es formalmente, entonces, pero pues el significado es ese, ¿no? Que cada vez que nosotros tomemos un entorno alrededor de nuestro P, por pequeño que sea, bueno, un entorno cualquiera, si nosotros lo fijamos, entonces fuera de P solo queda una cantidad, digamos, n de términos de la sucesión y todos de ahí en adelante, todos ellos quedarán dentro de este entorno, de esta bola de radio. Alguien nos dio un epsilon mayor que 0, ¿sale? Pero fíjense, esta noción parece un poquito pues rara, porque dices, bueno, eso para esta epsilon, ¿no? O sea, eso puede pasar. Si nosotros nos fijamos en la bola de radio epsilon alrededor de P, solo quedan esta n fuera, ¿verdad? Es decir, sí, efectivamente quedan casi todos los términos de la sucesión, todos salvo una cantidad finita, salvo n probablemente. Pero si nosotros tomamos un entorno más pequeño, si nosotros tomamos un entorno, digamos, una nueva epsilon, digamos una epsilon prima, ¿verdad? Alrededor de P, y nos fijamos en la bola de radio epsilon prima alrededor de P, pues aquí necesariamente serán menos los términos de la sucesión que hayan quedado dentro de este entorno, ¿no? O sea, excluidos de ese entorno, pues al menos son los que ya estaban excluidos del entorno previo, ¿no? Probablemente haya más excluidos. Bueno, pero si sucede que los xn estaban siendo convergentes a x, si la sucesión de los xn estaba siendo convergente a x, sí van a ser más, pero no van a ser muchos más. Van a ser solamente una cantidad finita también. Es decir, que a partir de otra n, pero esta otra n ya no depende, esta otra n dependerá de epsilon prima. La n anterior dependía de epsilon, mientras que esta otra depende de epsilon prima, esta probablemente sea más grande porque la epsilon prima es más pequeña, ¿sale? Por eso en la definición que ustedes ven en las notas dice, existe una n que depende de epsilon, claro. Si nosotros cambiamos la epsilon, probablemente necesitemos una n más grande, ¿sale? Y entonces, justo lo que tenemos por definición de convergencia es que pues la sucesión de los xn converge a x si casi todos los miembros de la sucesión están presentes en las vecindades de x. ¿En cuáles? En todas, ¿sale? Para cada vecindad tenemos que casi todos los términos de la sucesión están metidos ahí. El hablar de casi todos los términos de la sucesión se refiere a las colas. Quiere decir, de algún término en adelante, eso, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, del 80 en adelante, pues es la cola a partir del 80. Si nos fijamos del 3549 en adelante, pues es la cola del 3549 de nuestra sucesión. Entonces, el asunto es que vecindades de, a ver, yo aquí puse una X, pero más bien tendría que haber puesto una P, ¿verdad? Vecindades de P contienen colas de la sucesión, ¿sale? Bueno, esto puede pasar que de repente nosotros tengamos P un punto en nuestro espacio métrico X y tengamos que las vecindades de P no contienen tanto como colas de la sucesión. A lo mejor fuera de P se ha quedado una infinidad de términos, pero dentro de P también ha quedado una infinidad de términos. Bueno, si es que dentro de P ha quedado, de la bola, perdón, centrada en P, ha quedado una infinidad de términos y esto vuelve a ocurrir para todas las bolas centradas en P, entonces nuestra sucesión no está siendo convergente a P. O sea, si deja una cantidad infinita fuera de alguna de las bolas de P, no, realmente no podemos decir que la sucesión esté siendo convergente a P. Pero P no es precisamente alguien que sea alejado, que sea lejano
a los términos de la sucesión. O sea, la sucesión a lo mejor no se está aglutinando ella completa alrededor de P, pero sí una parte importante se está aglutinando alrededor de P. Es decir, una parte infinita de la sucesión, una cantidad no trivial, no pequeña de términos de la sucesión, sí se están aproximando a nuestro P. Y en ese caso es cuando nosotros decimos que P es un punto límite. ¿Verdad? De la sucesión, de una sucesión. En este caso no tenemos que, bueno, no necesariamente, bueno, si nuestra sucesión converge a P, entonces seguro P es punto límite de la sucesión, pero hay puntos límite que no necesariamente son puntos a los que converge una sucesión. ¿Sí? ¿No? Aquí viene entonces que consideremos la posibilidad de sustraer de nuestra sucesión una subsucesión, ¿no? Y bueno, pueden ustedes ver la definición de subsucesión en las notas, ¿no? La idea es que si nosotros tenemos una sucesión, digamos un x0, x1, x2, bla, 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 xn, pues una subsucesión pues estará compuesta por algunos de ellos, ¿no? Digamos, por ejemplo, este podría ser el xn0 y este podría ser el xn1 y este podría ser el xnm y así sucesivamente. O sea, podremos brincarnos algunos, podremos omitir algunos y solo pasar a otro posterior. ¿Sale? Aquí, digamos, lo que hace la sensación de movimiento será entonces más bien pues la progresión de números naturales, es decir, que nuestro n0 sea pues, algún número natural, pero el n1 sea uno mayor, uno posterior, el n2 sea todavía posterior a n1 y así, ¿no? El nm posterior al nm-1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como que podríamos, a través de los propios índices, pues ir quedándonos con términos de la sucesión original y formar una nueva sucesión. Entonces, en el caso de un punto límite de una sucesión, nosotros probablemente con algunos trucos podemos entonces irnos quedando con términos, por ejemplo por ejemplo por ejemplo ¿verdad? Términos de la sucesión con índices cada vez más grandes, de manera que la nueva sucesión formada sustrayendo términos de la sucesión original, pues sí sea convergente a nuestro punto límite P. Bien, bueno, cuando nosotros tenemos esta situación, también le llamamos a P, no es esta la única forma de denominarlo como punto límite, sino también como límite subsecuencial, ¿no? Como límite de una subsucesión. Bien. Bueno, pues en un siguiente video vamos a platicar sobre cómo la convergencia de sucesiones determina la topología de espacios métricos.